Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con la profesora Jessica Rosa. Hola Jessica, ¿cómo andás? Hola, hola, un gusto. Bueno, tenemos un gran anuncio que hacerles, como ya le dijimos ayer. Hemos lanzado con Jessica y cuatro autores más un libro llamado Filosofía como nunca la viste. ¿Qué te parece, Jessica? Bueno, la verdad que un desafío importante conciliar varias voces, ¿no? Varios criterios con, bueno, la intención genuina, sincera de lograr un material que podamos, ¿no? Compartir y que sea de ayuda para, sobre todo para nuestros colegas y nuestros estudiantes. Recomendar a los oyentes que nosotros como docentes siempre estuvimos en búsqueda de materiales interesantes, novedosos, que abarquen por ahí temáticas nuevas. Y bueno, y un día charlando con Lucas, bueno, surge esto de la necesidad de que no encontrábamos materiales acordes a lo que nosotros queríamos plantear dentro de nuestras áreas de enseñanza. Entonces, bueno, si no lo encontramos, una buena idea es crearlo. Así que Claro. así surgió este desafío. ¿Te acordás que nos pasábamos manuales? Sí, sí, yo ya había visto algunos manuales como, bueno, El mundo de Sofía, uno de Facinetti y de Gallo. Pero nada así con ilustraciones como el nuestro, ¿viste? Con historietas, dibujos. Creo que eso va a estar muy bueno para la secundaria y también para todos los interesados. Bueno, un poquito, esta empezó cuando estaba, bueno, hace más o menos 1 o 2 años estaba pensando un poco que le faltaba. En primer lugar, fue una idea de hacer un manual de filosofía política, porque estaba viendo que no había en general, manuales. Están, es como por ejemplo el Carpio, hay un montón de manuales, pero no hay manuales de ciencia política. Y después con la editorial, primero juntar a las personas, porque yo quería especialistas. ¿Por qué? Porque quería que cada autor hable con su voz. No quería hacer algo que decir, bueno, yo pienso así y critico a Marx y critico a Kant, no, que Kant hable por Kant, que Marx hable por Marx. Y esa era la idea, y por eso quería juntar personas que puedan expresar cada una las ideas de cada autor. Eh, entonces, bueno, a Jessica por el feminismo, Gonzalo por el liberalismo, Carlos desde los clásicos, eh, Jonathan que hace las historietas y Carmen por el lado de la economía. Y bueno, entonces, perdón. Entonces lo junté y empecé a buscar editoriales. Que no todas las editoriales me financiaban, me publicaban el libro, pero no me lo financiaban. Encontré una gran editorial, la editorial de Ateneo, que accedió a financiarme el libro, una sorpresa total, un regalo realmente. Y bueno, y ahí fue que con la editorial decidimos que era mejor, más que ser un manual de filosofía política, que sea un manual de filosofía en general para que sea para todos. Y en la secundaria creo que va a ser muy útil. ¿No, Jessica? Exacto. Fue una mirada, una propuesta distinta. Siempre destacando, ¿no? El desafío que es trabajar en grupo. Cuando por ahí como docentes intentamos trabajar estas habilidades en el aula y los estudiantes tienen que trabajar en grupos, pero cada uno tiene que tener su voz, pero debe haber una discusión, pero también hay por momentos líderes, ¿no? Pareciera que es algo que la tenemos re clara y no, y también es aprendizaje. Así que creo que este libro surge como un gran aprendizaje para nosotros y de un crecimiento profesional enorme, ¿no? El exponer lo que uno sabe y lo que uno no sabe. Entonces, eso creo que fue sumamente enriquecedor, ¿no? Proponer, compartir textos, ¿qué les parece? ¿Podemos mejorarlo? Mirá, te doy tal dato, buscan tal lugar, ¿no? Este ida y vuelta que tuvimos creo que fue lo más enriquecedor para nosotros. Y creo que en Claro, el resultado final se nota, porque si bien es un libro que busca ser ameno, poder llegar, las historietas cumplen esa función, el formato, ¿sí? Porque tenemos
en común un formato que comenzamos hablando de un contexto, después cuáles fueron las influencias del filósofo o filósofa en cuestión, qué propuso, qué impacto tuvo, qué obras, ¿no? Seguimos un formato en común para mantener cierto orden estructural y esto nos ayudó a pensarlo y organizarlo de otra forma que quizás antes no lo habíamos pensado de esa forma. Entonces, para lograr esa estructura también, ¿no? La investigación, si bien todos venimos de la filosofía, tenemos formación hace años, ¿no? Algunos un poquito más, otros menos, de distintas formaciones, por supuesto, pero fue el revisar y ponernos en el rol de estudiante, de dudar, ¿será que esto era así como recuerdo, volver a los libros? Creo que esto fue sumamente enriquecedor y se nota. Yo siento que se nota, si bien, como dije, es un libro que busca ser ameno, es un libro que tiene rigor, eh, sin dejar de hacer la transposición didáctica necesaria para este tipo de material, pensado para docentes, pensado para jóvenes, pensado para personas que se están acercando a la filosofía, que no son especialistas. Eh, Esto importante, ¿no? De ser honestos igualmente, que tenga rigor y a la vez que sea un trabajo ya masticado, elaborado, con una estructura que sea un poco más sencilla de comprender. Y también pienso que nuestro libro es una invitación. Yo cuando escribí acerca de los autores que me correspondía, siempre pensé, ojalá que quien lea esto diga, ah, mira, qué bárbaro, qué interesante, quiero seguir buscando. Entonces, el poner las bibliografías, o decir, bueno, este autor también habla en tal texto, esta autora también hace referencia a otro problema en otro texto, eso creo que permite que sea una investigación, ¿no? Hay muchas ventanas, se van abriendo muchas ventanas y esperamos que quienes lean ese libro, que quienes lo trabajen, puedan ir haciendo su propio recorrido con esas ventanas. Bueno, Jessica, y para seguir, Sí. bueno, uno de tus aportes, no es el único, pero uno de tus aportes dentro del libro tiene que ver con el feminismo. Contame, ¿cómo conociste el feminismo? Y la verdad que no sé, la verdad que no sé. Hay ciertas experiencias, ¿no? En la vida que te van formando, vas identificando. Creo que es muy semejante a la pregunta que si me preguntaras cómo conocí la filosofía. Yo creo que fue mucho antes de tenerla en el secundario, mucho antes de leer, sino que con ciertas vivencias, solo que después le puse nombre, ¿sí? Creo que lo mismo me sucede con el feminismo, algunas cuestiones que quizás uno no puede explicar en ese momento, pero te resuena que algo está mal y que debe ser de otra forma. Básicamente por ahí va mi camino. Y después con las lecturas, ¿sí? Con las lecturas, buscando, yo digo, Internet es muy bueno cuando lo sabemos usar para nuestro beneficio, para nuestro recorrido, siguiendo a distintas autoras, activistas. Bueno, lo interesante del feminismo es, por ejemplo, cuando vos agarrás un libro de divulgación, tenés tanto material como para decir, voy a seguir leyendo por acá. Eso es algo muy generoso, porque recordando que el feminismo, antes que nada, es un movimiento, ¿no? Un movimiento social. Yo hoy me centro más que nada en el feminismo filosófico porque no pertenezco a ningún movimiento, a ninguna agrupación en particular, no pertenezco, pero mi inquietud va por el lado de la filosofía. Así que bueno, mi descubrimiento es más o menos así, un poco tenue, andando, pero te diré que lo conocí al andar. Y pensaba en las preguntas, una pregunta que se me ocurría es, ¿cuál es el papel de la mujer en la filosofía del siglo XX? Bueno, en realidad, bueno, el feminismo tiene mucha historia, ya sé, pero yo pensé para achicar un poquito la idea. ¿Qué podría decir de eso? Y mira, mujeres dentro de la filosofía hay en todos los ámbitos. Siempre lo hubo, epistemólogas, filósofas éticas, filósofas políticas. Yo creo que la hoy por hoy de la mujer es ver ciertas aristas que antes no se tuvieron en cuenta, por razones históricas, por razones de canon filosófico, pero creo que el aporte va por ahí, ¿no? De volver a mirar cuestiones que ya se miraron y tener la capacidad de seguir mirando, ¿no? Dar una perspectiva desde la misma situación de las mujeres. La filósofa Simone de Beauvoir va a
a trabajar conceptualmente mucho la cuestión de la situación, cuál es la situación de las mujeres, dónde estamos en la construcción del mundo, ¿no? Y, por supuesto en la construcción del conocimiento. Creo que revisar las viejas estructuras es el camino. Aquello que se dio por sentado, que nosotros llamamos patriarcado, ¿no? Como una conformación de la sociedad, bueno, tratar de mirar desde otro lugar, corrernos de esa educación patriarcal que tenemos y tratar de mirar desde otro lugar. Bien. Ya que nombrás a Simón de Beauvoir, perdón, como si nombre, no me sale muy bien el francés. ¿Podrías contarme un De poquito de Beauvoir, la vida de Simón de Beauvoir? sí, por supuesto. Simone de Beauvoir eh, tuvo una vida muy interesante, ¿no? La biografía de ella es sumamente atrapante, creo que como cualquier persona llena de contradicciones, eh, es una filósofa que creo yo que es una filósofa que muchas veces es amada y muchas veces es odiada, pero es imposible de ignorar, ¿no? Y esto ya tiene que ver con una biografía de ella desde chica, ¿no? Y tenemos los registros, sus escritos donde ella cuenta desde su infancia cómo era ella. Entonces ella viene de una familia que estaba en quiebra, que era una familia que todavía tenía, digamos, un estilo de vida burgués, pero que estaba en quiebra. Entonces ella vive esto, ¿no? Esto del aparentar, el tener una realidad, pero, ¿no? Demostrar otra. Y ciertas cuestiones le hacen, cuestiones personales de vida, le hacen, en primer lugar, querer seguir la vida religiosa. Así que Simón de Beauvoir en un primer momento quería ser monja. Esto es muy interesante porque después se revela contra la iglesia, ¿sí? Y es sumamente crítica y es prohibida por la iglesia, ¿no? Sus escritos son prohibidos. Pero ella es alguien que conoce la iglesia, entonces también es interesante ver desde qué lugar también va a ser su crítica. Simón de Beauvoir, siendo muy joven todavía, estando en la universidad, ella se dedica a la filosofía porque cuenta que ella, en sus escritos, en sus propias memorias, que a ella no le interesaban cuestiones banales, cuestiones de moda, bailes, novelas, cuestiones que a las chicas de la época y de esa edad le interesaba. Ella tenía inquietudes más profundas. Eso le lleva a estudiar filosofía, se cruza en algún momento de la vida con otra filósofa, que es Simone Weil, aunque no llegó a tener amistad con él, pero en algún momento fueron estudiantes en el mismo salón. Después conoce a Jean-Paul Sartre, y bueno, y ahí cambia, ¿no? Sartre va a ser el compañero intelectual de toda su vida, hasta la vejez, donde él fallece y unos cuantos años después va a fallecer ella. En ciertas etapas de la vida va a ser su vínculo afectivo, ¿no? Su vínculo sexo afectivo. Nunca llegan a casarse porque estaban en contra de la institución del matrimonio, no en contra del amor, no en contra de la pareja, pero la institución matrimonial, por considerarla una institución burguesa que busca oprimir. El enfoque de ellos es un enfoque marxista, de ahí viene esa crítica, pero siendo compañeros recorren distintos lugares del mundo, por ejemplo en Argentina estuvieron, y bueno, hablando de esto, ¿no? El existencialismo está siendo todavía creado, ¿no? El partir de la idea que nosotros, los seres humanos, en primer lugar, somos existentes. Entonces, no somos solo una cosa que piensa o que siente, somos alguien que existe. Y que el existir es otra categoría de pensamiento, porque partimos desde una situación. ¿Y cuál es la situación del ser humano para los existencialistas? Que somos libres y que no tenemos una esencia predeterminada, sino que nosotros nos creamos nuestra propia esencia. Eso es algo muy interesante de analizar, creo que muy en boga para pensar en nuestra actualidad, y cómo nosotros nos vamos construyendo. También, por supuesto, hubo un existencialismo neutro, un existencialismo cristiano, un existencialismo judío, pero ellos van a seguir esa línea del existencialismo ateo. Entonces, ese va a ser el marco y de la vida de ella, bueno, después tuvo otros romances, se estuvo por casar con un artista de Estados Unidos, después renuncia a ese amor, ¿no? Para seguir siendo compañera de Sartre. No fue madre biológica, pero adoptó, ya era grande cuando adoptó a una amiga
Sí, era una amiga porque ya tenía 17 años. A Sylvie Le Bon de Beauvoir la adopta para que sea su heredera, ella la acompaña hasta sus últimos días de vida y bueno, en síntesis, ¿no? Esa historia muy controversial, muy libre en el sentido incluso excesivo de la palabra que por ahí a nosotros nos costaría tantos años después comprender semejante libertad sexual, emocional, esa libertad política, esa manera tan Simón de Beauvoir de ser, es algo que creo que no se puede ignorar. Se puede estar a favor, se puede estar en contra, pero no es una persona dentro de la filosofía para ser ignorada. Por eso es un gran gusto poder ponerla en este texto, en este libro, y que los estudiantes también puedan pensar en sus aportes. Sí, vos me habías mandado una foto, no sé si me acuerdo bien, decime si está bien. De Simón de Beauvoir con el Che Guevara, ¿puede ser? ¿Eso fue así o no? Contame, Sí, vos, sí. cuando sé con el contexto de esa foto. Que- y Sartre y Simone de Beauvoir, así como otros existencialismos, por ejemplo, existencialistas, por ejemplo, Camus, que estaba en su círculo de amigos, Merleau-Ponty, ellos eran activistas. Entonces eran personas que se implicaban, ¿sí? En las acciones políticas de los distintos lugares. Y ellos al tener este perfil, ¿no? Marxista, recorrían los distintos lugares, eran invitados de honor. Era algo así, entiendo yo, como los popstars de la época. Ellos escribían, movían multitudes, ¿sí? Eran los influencers, pero de los libros, ¿no? También tenían una publicación de una revista acerca de textos existencialistas, que era algo que gustaba mucho, reuniones en los cafés para hablar de estos temas, para escribir juntos, producir novelas, bueno, esta era la vida así eh, nocturna, si se quiere, de estos personajes. Contame un poquito, me gustaría saber, porque yo compré el libro, pero no lo leí. Es muy largo, tiene como 1000 páginas. Vamos a ver cómo puedo abordarlo. Contame de qué trata el libro de Segundo Sexo. El segundo sexo es un ensayo que Simone de Beauvoir le llevó 2 años. Para mí es poco, porque hay que escribirlo en 2 años. Pero le llevó mucho tiempo de investigación y surgió en realidad como una propuesta de Sartre. Porque si bien ella ya estaba escribiendo, en ese momento ella estaba enfocada en las novelas, con ese perfil existencialista, eh, un día, como había dicho, eran compañeros intelectuales, él le plantea eso, ¿no? Como temática, porque ella no escribe acerca de qué es ser mujer. Y a Simón en un primer momento le pareció absurdo porque en la introducción ella nos cuenta que ella jamás se preguntó eso y jamás se le ocurrió que como mujer ella estaba en alguna situación eh, oprimida. Nunca le pareció. O que los hombres tenían privilegios a comparación de las... Nunca le pareció. Entonces es un libro interesante porque mientras ella va construyendo el relato, ella se va construyendo. Eso es algo fascinante, ¿no? Porque por ahí pensamos, esta persona lo pensó todo y después lo volcó acá. No, fue construyendo a través de esas preguntas. Y bueno, el libro tiene eh, casi 1000 páginas, como decís vos, depende de la edición. Es un libro difícil de leer. La escritura del libro no es tan amable en el sentido que por ahí los capítulos tienen más de 100 páginas, ¿no? Tienen muchas páginas, entonces lleva horas poder dedicarse a un capítulo y, bueno, y cortar implica volver un poquito para atrás unas páginas para saber dónde nos quedamos. Ella parte de la idea de que hay un esencial del ser humano, ¿no? Y ese esencial es el varón y que la mujer es secundaria. Entonces ella parte de esta idea de que la humanidad es varón y que la mujer es educada, ¿sí? A través de muchos procesos históricos, de socialización, de formas de vincularse, como lo secundario, es decir, como aquello que no es varón. A partir de esta idea, ella va analizando cómo se construye ese ideal femenino. Porque recordando que ellos siendo existencialistas tienen la idea que nosotros no tenemos una esencia al nacer,
Entonces, ¿de dónde sacamos esa esencia? Bueno, de la sociedad, de construcciones históricas. Entonces, Simón hace un recorrido, por ejemplo, por el psicoanálisis, hace un recorrido por la historia, toma varios textos, fundamentalmente textos de Engels acerca de la creación de las familias, sigue algunas líneas del marxismo y en una primera parte, bueno, va a analizar eso, cómo ha sido la situación de las mujeres a través de la historia. Particularmente me interesó poner en el capítulo que escribí las mujeres que nombra, ¿sí? Con la esperanza de que alguien lo tome y diga, a ver quiénes son, voy a googlear, voy a buscar a ver quiénes son estas mujeres. Entonces, quedó ahí, una de las ventanitas propuestas es esa. Y después hace una crítica en una segunda parte a distintas situaciones, porque yo voy a decir que como existente la mujer es su situación. No podemos pensar en la mujer como un abstracto, sino en distintas situaciones. Entonces voy a hablar, por ejemplo, de la niñez, donde ahí va de la infancia, donde ahí va a plantear que no se nace mujer, ¿sí? Y que no hay un destino biológico, sino que todo es una construcción. Después va a hablar, por ejemplo, de la enamorada, ¿sí? Del adolescente, cómo vivencia su situación. Va a hablar de la madre, va a hablar de la religiosa, va a hablar de la vejez. Es un recorrido bastante minucioso y creo que para las mujeres, y por eso ha sido un libro tan leído y seguirá siendo un libro tan leído, es imposible no identificarnos con lo que cuenta. Por ejemplo, de lo que más me chocó a mí fue cuando habla de la menstruación, cómo vivimos las mujeres nuestra menstruación. Entonces, va a plantear que el hacerse hombre, por ejemplo, para los varones siempre es un acto, ¿no? De un acto de heroísmo, de plantarse, de carácter, pero el hacerse mujer para nosotros siempre va a ser algo pasivo. O en algunos momentos se hablará del hacerse mujer con la menstruación o teniendo la primera relación sexual, pero siempre va a ser algo pasivo, ¿sí? Entonces, cuando habla de la menstruación, por ejemplo, es algo sumamente atinado y se ve que es algo, bueno, universal, porque ella lo escribe, ¿no? En el 49, en un contexto de Francia, y que alguien lo lee ahora, totalmente en otro contexto, y que encuentre que es así. También cuestiones, por ejemplo, relacionadas a la maternidad, que me parecen muy importantes, sobre todo porque Simón no fue madre biológica. Entonces, ese análisis que ella logra hacer da cuenta de que nosotros podemos analizar realidades que no sean las nuestras y que esa también es la función del filósofo, de la filósofa, denunciar aquello, ¿no? Por los que no pueden hablar, por los que no saben cómo hacerlo. Así que bueno, son algunas cuestiones interesantes. Y derribando un mito, ¿no? Al final ya del libro, Simón deja en claro esto y es maravilloso que ella cree en el amor. Pero cree que el amor se tiene que dar en la unión de dos personas libres, que se eligen libremente para tener un proyecto en común. Esta libertad para ella no es posible cuando se obliga a la persona a través de una institución como el matrimonio. Pero sí va a creer en el amor y en la libertad y que tenemos que trabajar, tanto varones como mujeres, en la construcción de esa sociedad más justa, que es justamente la que va a buscar Marx. Súper, súper interesante, la verdad que me encanta. Estaba pensando, hace un tiempo una chica me dijo que había varios feminismos. O sea, yo había aprendido esto de que había tres o cuatro olas y además había otra clasificación bastante variada de feminismos que hay. ¿Vos en qué feminismo te gusta más? Bueno, lo que te comentaba, yo no soy activista, yo no estoy en un movimiento social, no porque no quiera, sino porque no estoy en el contexto propicio. A mí lo que hoy por hoy me interesa es el papel de la mujer en la filosofía. Entonces podría ubicarme dentro del feminismo filosófico, ¿sí? Sin desconocer que hay otros movimientos, por ejemplo, em, los feminismos ecológicos, que son importantes, los afrofeminismos, que son importantes también. Bueno, cantidad
de enfoques, pero desde, ¿no? Desde lo social. Por ahí mi inquietud hoy por hoy tiene que ver más que nada con la construcción de conocimiento. Quizás un feminismo más epistemológico, si se quiere. Bueno, Jessica, y a ver, decime, ¿qué otras filósofas hay? Hay millones de filósofas, pero yo pienso, no sé, Hildegarda, Hipatía de Alejandría, Edith Stein, que es la que yo busco. ¿Qué otras filósofas podés contarnos vos que hay importantes en la filosofía? Para una segunda parte, si la escribiéramos. Para una segunda parte, sin dudas, Hannah Arendt tendría que Ah, sí. estar. Hannah Arendt me es muy interesante porque es una de las filósofas llamadas las insensibles, ¿no? Las filósofas que, eh, si bien se le pidió que cuando se dedicaran a la filosofía que sean rigurosas, estrictas, racionales como sus pares varones, cuando lo fueron, las tacharon de insensibles. Hannah Arendt es una filósofa muy rigurosa en su pensamiento, con un análisis sumamente crítico, una gran teórica política. Creo que es muy reveladora y tremendamente actual. Así como Simón es actual, si bien escribió hace tanto tiempo, las dos son contemporáneas, Mm. ¿no? Pero cómo pensadoras de hace 70 años puedan darnos tantas pistas para pensar en el presente, me parece que Hannah Arendt sería una filósofa importante de estar ahí. Después, por ejemplo, pensaría desde mi rol de educadora, me parece que en pedagogía tendría que estar, es una injusticia que no esté en nuestros programas, ¿no? Mary Wollstonecraft, que plantea la educación pública, la educación mixta, que para poder entendernos, varones y mujeres, tenemos que crecer desde niños, tenemos que jugar juntos, comprender que tenemos diferencias, pero que el otro no es el enemigo, que no es ¿no? Alguien de quien defenderse constantemente y que eso solo se logra cuando podemos crecer en paz, en armonía, orientados por nuestros educadores, las nenas con los nenes, ¿no? Mezclados. Es una filósofa que plantea una mirada de la educación que si bien lo plantea hace 200 y pico de años, todavía, si bien alguien hace 200 años lo pensó, todavía no logramos aplicarlo. Vos Es sabés que yo urgente. había escrito el capítulo de Hannah Arendt, pero decidimos sacarlo porque eran demasiados capítulos, pero lo había escrito. Me dediqué a leer La condición humana y lo escribí. Quedó ahí pendiente. Bueno, Lo haremos. En algún momento lo haremos. Lo revisamos y lo armamos juntos. ¿y qué otras autoras te acordás? Y a ver, esto me vas a acordar. También, por ejemplo, consideraría a Flora Tristán, que fue otra persona que se jugó mucho, ¿no? Desde lo personal, desde su historia de vida. Flora Tristán fue una mujer franco-peruana, ¿no? Un papá peruano, una mujer, una mamá francesa. Así que una historia muy compleja para la época y hace con detenimiento, empieza a analizar la situación de las mujeres, sí, que están en cuestión, en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Se disfraza, recorre las calles en la noche, escribe, se casa en algún momento, tiene hijos, el marido le amenaza de muerte, una historia de vida tan dura y bueno, y hace un análisis que también una filósofa marxista le dice, bueno, muchachos, hablemos del oprimido, hablemos del opresor, pero no se olviden que hasta el más oprimido de los hombres llega a su casa y es opresor porque tiene una oprimida y que es su mujer. El más oprimido oprime. Entonces esa mirada también un poquito, ¿no? Del sueño del oprimido ser el opresor, como decía el entrañable Paulo Freire, está muy presente ahí. Entonces, una filósofa que se anima a decir, miren chicos, tengan presente esto. Ustedes están haciendo lo mismo. Entonces, es una de las filósofas duras. También tenemos el primer texto argentino donde ingresa en la academia la palabra feminismo con Elvira López. Sería también interesante analizar. Tiene una tesis
más larga que el segundo sexo, así que ahí hace un análisis de los pormenores de cómo vivían las mujeres en la época. Me gustaría también pensar en esta filósofa. Después, bueno, tenemos varias, depende hacia dónde querramos dirigir la mirada, pero bueno, así a grandes rasgos consideraría estas. Las filósofas santas me parece que es aparte, un capítulo aparte. Edith Stein, Simone Weil, Hildegarda, creo que serían filósofas aparte, ¿no? De cómo llegaron, si bien se dedicaron su vida, ¿no? O los últimos años de su vida a la vida religiosa, cómo encontraron ese espacio para ser teóricas, grandes teóricas. Sí, sí, interesantísimo. Bueno, Jessica, muchísimas gracias. Creo que va a ser muy bueno para la gente escuchar esto de Segundo Lugar, porque yo no lo sabía, me encanta. Me parece muy, muy profundo, que analiza realidades que por ahí no tenemos tan en cuenta yo por lo menos. Y me parece muy interesante, gracias. Bueno, hermanos, les recomiendo súper que compren el libro, les va a gustar. Les va a servir para si tienen que dar clases secundarias, o sea, también si quieren leerlo también. Es súper interesante y súper entretenido. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Esperemos que lo reciban con el cariño que fue escrito, ¿sí? Fue escrito con mucha dedicación, pensando en mejorar dentro de nuestras posibilidades estos caminos de acercamiento a la filosofía. Así que esperamos que les gusten y que nos cuenten después. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Chao, hermano, hasta luego.